Hoy resolveremos un par mínimo siguiendo la metodología propuesta por Ángel Gallego en una breve guía que redactó para ayudar a los estudiantes a afrontar este tipo de ejercicios gramaticales y de la cual te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Empezamos! El enunciado es este. Explica la asimetría de este par de oraciones. Es una revista muy semanal, es una revista muy interesante. Bien, lo primero que debemos saber es ¿qué es un par mínimo? Un par mínimo es una pareja de secuencias que difieren en un único aspecto. Para resolver este par mínimo seguiremos tres pasos. Tres pasos que, por cierto, puedes emplear a la hora de resolver cualquier par mínimo, no solo este. 1. Ver la diferencia entre las dos oraciones, es decir, identificar el elemento que cambia de un ejemplo a otro. Como hablantes de español, esto nos resulta fácil. 2. Ver de qué manera el elemento que cambia se relaciona con el resto de elementos. Y 3. Explicar el contraste usando terminología gramatical relevante. Para este último paso es necesario estudiar. Además, debemos saber lo siguiente. Hay dos tipos de pares mínimos. 1. Los pares mínimos por contraste de gramaticalidad. La diferencia entre las dos secuencias hace que una sea agramatical, como por ejemplo en el par mínimo Sofía eliminó el fichero, Sofía desapareció el fichero, donde la segunda secuencia es agramatical, es decir, no se ajusta a las reglas de la gramática. Fíjate que la gramaticalidad la indicamos con un asterisco. Y 2. Los pares mínimos por contraste de significado, en los que la diferencia entre las dos secuencias conlleva un cambio de significado. Como por ejemplo, en el par mínimo, la cara de niño de Luis, la cara del niño de Luis, donde el cambio de la preposición de por la contracción de la preposición de más el artículo el hace que cambie el análisis sintáctico y el significado de la segunda secuencia con respecto a la primera. Bien, una vez ya conoces esto, déjame ponerte a prueba. ¿Qué tipo de par mínimo dirías que es el que debemos resolver? ¿Un par mínimo por contraste de gramaticalidad o de significado? Te dejo 12 segundos para que respondas. Muy bien, estamos ante un par mínimo por contraste de gramaticalidad, ya que la primera secuencia es agramatical. Ahora, para resolver este par mínimo, contestemos a los tres pasos que previamente hemos dicho que podemos seguir para resolver cualquier par mínimo. Recuérdalos. Ver la diferencia entre las dos oraciones, es decir, identificar el elemento que cambia de un ejemplo a otro, ver de qué manera el elemento que cambia se relaciona con el resto de elementos y explicar el contraste usando terminología gramatical relevante. Pues bien, en primer lugar observamos que el elemento diferencial son los adjetivos que están graduados por el adverbio muy. En la primera secuencia, semanal, y en la segunda, interesante. En segundo lugar, vemos que tanto semanal como interesante están complementando al sustantivo revista. Y por último, la clave para resolver el par mínimo de manera perfecta es usar terminología gramatical relevante. Debemos señalar que semanal es un adjetivo relacional, mientras que interesante es un adjetivo calificativo. Por cierto, en el canal de Y Seguimos puedes encontrar un vídeo sobre adjetivos relacionales. Te recomendamos que lo veas para entender a fondo este término. ¿Cómo podemos saber que semanal es un adjetivo relacional e interesante
es un adjetivo calificativo? Para resolver nuestro par mínimo de hoy es suficiente conocer solamente una de las pruebas típicas que podemos aplicar para distinguir los adjetivos relacionales de los calificativos. Esta es la que dice que los adjetivos relacionales no se pueden graduar ni cuantificar al no expresar cualidades o propiedades que se pueden medir, como sí que ocurre con la gran mayoría de los adjetivos calificativos. Por eso, la primera secuencia de nuestro par mínimo de ejemplo es agramatical, porque es un adjetivo relacional que no puede graduarse con el adverbio muy que le precede. Al contrario de lo que ocurre en la segunda secuencia, donde el adjetivo calificativo interesante sí puede graduarse con el adverbio muy que le precede. Ten en cuenta que existen otras pruebas para distinguir los adjetivos relacionales de los calificativos, pero como dije anteriormente, la que acabamos de aplicar es la que explica el par mínimo de hoy. Pues bien, así se resuelve este par mínimo. Ahora solo nos faltaría redactar lo que acabamos de explicar, pero esta es una tarea que te la voy a dejar a ti para que compruebes que realmente has entendido el tutorial. Y como siempre, ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, suscríbete, dale al like y activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Muchas gracias, sed felices y hasta el próximo tutorial. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in this